Pero el video lo subí, ¿cierto? No sé. Sí. Sí, sí, parece que eso... Es que supieran la cantidad de cosas que tuve que subir ayer. Que quise hacer la prueba, dije, no, en el receso no voy a trabajar nada. Y ahí las consecuencias. Ya, entonces este era ¿Te encontrar faltó algo después del 4, profe? ¿Cómo? ¿Que tenía algo recién después del 4? Sí, no lo borré. Es que Ah, cuando le hice el recorte, lo mismo que me pasó ayer. era la oración. Ah, ya. Sí, es un pedacito de la E. Profe, ¿cuál va a ser ahora que me metí tarde? Sí, el 3, que también es de Ya. derivación implícita, encontrar la derivada. Ya, entonces, solución. ¿En qué consistía la estrategia de derivar implícitamente? No había que despejar al tiro I. No había que despejar nada, ¿cierto? Era llegar y derivar. Entonces, por así decirlo, derivamos a ambos lados de la igualdad. ¿Sí? Porque si esto es igual a esto, ¿qué pasa con las derivadas? Deberían ser lo mismo, ¿cierto? Iguales. Iguales. Ya, derivada del lado izquierdo, 6x. 6x, ¿cierto? Ya, derivada del lado derecho, ese primero. 6 y derivada. 6, ¿cuánto? 6x y derivada, ¿o no? 6 y la y derivada. ¿O no? Casi también. ¿Qué pasaba cuando teníamos productos, chiquillos? Separaban. 6x derivada y 6y derivada. Más o menos. Teníamos f por g Ok. y lo queríamos derivar. ¿Se derivaba cada una por separado? No, era una fórmula. ¿Cuál era la fórmula? Derivamos la primera por la segunda sin derivar, sumamos Más la segunda derivada por la primera sin derivar. Eso, esa es la fórmula de la derivada de un producto. Cuidado ahí, chiquillos. Miren que van trampitas con eso. Y entonces aquí hay un producto. ¿Por qué? Porque esto depende de x, obviamente, ¿cierto? Si es una x. Y la y depende de x. en este caso, sí. Sí, pues cierto. Si cuando derivamos implícitamente, eso es lo primero que suponemos. ¿Sí o no? Que y depende Sí. de x. Entonces ahí hay que derivar como un producto de 6x con y. ¿Cuál es la derivada de 6x? 6. 6. 6. Entonces, la derivada del primero por el segundo sin derivar. Ahí está. Más el primero sin derivar. ¿Y cuál es la derivada del segundo? Y prima. Prima. Y prima. Ahí está. Más. ¿Cómo derivamos esto? 18x. Derivamos lo de adentro. 18 Derivamos y todo y lo. Digo 18y, perdón. 18y. Falta algo. Más 4. por la Por y I derivada. prima. Por y prima eso. Por y prima. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, claro, Más nosotros 0. derivamos la potencia. ¿Sí? Entonces baja el 2, el i queda elevado a 1.
pero ahora tenemos que derivar por la o sea, Entonces me confundí porque al principio igual era 3x al cuadrado. ¿Mm? Entonces, ¿por qué no pusimos 6x por x prima? ¿Cuánto es la derivada de x? 1. Ya, pues. La y él nomás cambia. O sea, Sí, porque es que derivar x con respecto a x da 1, pero derivar una función con respecto a x no sabemos cuánto nos va a dar. ¿Sí? Entonces, ahí está la diferencia. Si es que ustedes quisieran multiplicar por x', claro, estaría bien, pero la derivada de x con respecto a x ya vimos que era 1, ¿cierto? En cambio, la derivada de y con respecto a x, eso puede ser cualquier cosa, por eso lo escribimos. ¿Ya? ahora se suma 4, Ya, y ahora, ¿cuál es la derivada de la constante? la constante. 0. 0. Profe, ¿puede repetir esa de la 9i al cuadrado? Ah, ya. Es que nosotros derivamos usando la regla de la cadena, ¿cierto? Entonces, primero derivamos la potencia, que sería bajar el 2 multiplicando 9 por 2, 18. Restarle 1 al exponente. Sí, pero ahora tenemos que derivar, o sea, multiplicar por la derivada de lo de adentro. ¿Qué sería? Y prima simplemente. Miren, un ejemplo en concreto, para que les quede más claro. Si yo tuviese esto, 9 por 3x cuadrado más x, o menos x. Y quiero derivarlo. ¿Qué tendríamos que hacer? Derivarlo de afuera, multiplicarlo por lo de adentro. ¿Cierto? Ahí está derivado lo de afuera. ¿Sí o no? Sí, Ahora por lo de adentro derivado. Ya. Por lo de adentro derivado. Entonces, estamos haciendo lo mismo. ¿Sí? Piensen que todo esto fuera ahí. Es lo mismo, ¿no? sí. Sí, ¿cierto? Sí, sí, sí. Entonces, es justamente eso lo que estamos haciendo. El y depende de la x, por lo tanto tiene que ir así. Estoy suponiendo que se puede, ¿sí? Y cuando lo tengo que derivar, simplemente queda expresado. Eso es lo que estamos haciendo. Cuando derivamos y, lo dejamos expresado. Como y prima. ¿Ya? ¿Quedó claro ahí? Sí, profe, ahí entendí. Y entonces, derivada de la constante es 0. Listo. ¿Qué nos falta ahora? Nos falta despejar y prima. Despejarla. Exacto. Esto es lo que Sería nosotros... 6i menos 6x. Vamos por etapas, mejor. ¿Sí? Tiremos a un lado todo lo que no tiene imprima. O sea, llevarlo para allá. ¿Cierto? 6x menos 6i. 6x menos 6i igual a 6x y 6x prima más 18i por y prima. Ya. ¿Qué podemos hacer al lado derecho? Factorizar por y Factorizar. por y Realizar por y prima. ¿Cuánto nos quedaría? 6x 6x más 18x. Y x más más 18y. 18i. Más 18i.
no X. ¿Cierto? Ya, pues entonces, ¿cuánto es Y'? 6x menos 6y, todo eso dividido. Podríamos 6x más dividir 18y. X menos Y partido por Y X ahora podemos sacar más el 3. 6x con el 6x y nos queda menos 6y partido No, 18y. falso. Ahora se puede, sí. Se Eh, puede factorizar por 6, profe. Eso sí. Eso es factorizar y después se simplifica. Sí, ¿No aquí se podían igual, eliminar al tiro los 6, profe, como son no, iguales? Nada, que se porque, están multiplicando. exacto, nosotros podemos hacer simplificaciones cuando queramos, siempre y cuando sean puros productos. Después de factorizar, sí. Sí, porque al factorizar es justamente eso lo que estamos haciendo, pues estamos transformando a productos. ¿Por qué? Porque esto es un solo factor. ¿Sí? Esto es un solo factor, entonces los 6 los podemos simplificar, pero ahí no más, o sea, no podemos, por ejemplo, simplificar ese con ese. ¿Por qué? Porque hay sumas de por medio. ¿Sí? Ahí está la derivada. X menos y partido X más 3y. ¿Y eso sería todo, profe? ¿Sí? Pues? Ah. X menos y, aquí está, la B. Por si acaso, chiquillos, de y partido de X es lo mismo que y', es simplemente notación. ¿Y profe siempre va a ser derivar con respecto a x o puede ser derivar con respecto a y? En este curso, con respecto a la variable independiente, podría ser t. ¿Sí? Pero va a ser lo mismo que x. Pero claro, pues, jugaría el papel de X la t nomás. ¿Sí? Después, más adelante, a ver, en cálculo multivariable, ahí van a tener varias variables para derivar. ¿Sí? Pero ahora, como es cálculo en una variable, va a ser siempre por la derivada con respecto a la independiente, que es X o T, generalmente. ¿Ya? ¿Quedó claro el problema, no? Este era más simplecito. Sí. Profe, yo tengo otra duda, no sé si se lo puedo hacer al tiro. Por supuesto, dígame. Es de la tablita que creo que la pasó en la hoja anterior. No, no, ¿Esta? No. esa no entiendo cómo hacerla. No sé si va a entrar eso o es muy difícil hacerla, no sé, pero no la entiendo. Ya, es que en la tablita es simplemente para analizar el signo de la derivada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el signo de la derivada a ti te dice dónde una función crece y decrece. ¿Sí? Sí, solo Se eso. reemplaza a x por el número que pone arriba. Sí, pues, es que primero yo encuentro los puntos donde la derivada se hace cero. ¿Por qué? Porque cuando se hace cero, nosotros tenemos la opción de que cambie de signo, ¿sí o no? O sea, si es positiva un rato, se hace cero, ahí puede que pase a ser negativa. ¿Sí? Sí. Entonces, por eso primero encontramos los puntos donde la derivada se hace cero. ¿Y eso en todos los problemas hay que hacer eso? En todos los problemas de intervalos de crecimiento o decrecimiento. Ahí. ¿Sí? Ahora lo entendí, que era como saco cero y después arriba reemplazo. Entonces, de todas formas, ahora vamos a hacer alguno de esos, así que no hay problema. Ya, entonces, este está listo. Fue el que hicimos ayer. Ya miren, aquí tiene varias cosas. Intervalos de crecimiento, ¿El decrecimiento. 8 ya lo hicimos, profe? ¿Ese? ¿El 8? ¿El 8 sí? ¿Po? Ah, El 8 fue justo la tabla que vimos recién. ahí.
Listo, dada la función f de x igual a todo eso. Calcular los intervalos donde crece, dice crecimiento y decrecimiento, ¿cierto? Y las coordenadas de sus máximos y mínimos. Cuando nos preguntan por las coordenadas de sus máximos y sus mínimos, ¿a qué se están refiriendo? Los Al intervalos. punto en el eje X y El punto X, Exacto, o sea, eso fue lo último de lo que hablamos ayer. Que es dónde se alcanzan y eso que era, ¿Desde dónde y hasta dónde? no, el lugar. ¿cuáles? Lo dijimos con la parábola. uno es como la ubicación donde está y el otro el punto, ¿cachai? Exacto, ¿sí? O el mínimo. Depende. Entonces, por así decirlo, uno es la dirección y el otro es el valor en sí, ¿sí? Entonces, cuando hablan de coordenadas de sus máximos y mínimos relativos, son ambas. ¿Dónde está y cuál es? ¿Ya? Ya. Para ambas necesitamos ¿qué cosa? La derivada. La derivada, ¿cierto? Sin la derivada no Derivada. hacemos nada. Derivada de esa función, ¿cuál es? 4x 4X X, menos 1. ¿Menos 1? menos 1x Menos cuadrado. 1x cuadrado. Ahí sí. Ah, el X cuadrado me faltó. Ya. ¿Cómo encontramos los puntos donde la derivada se hace cero? Igualando a 0. Sí. ¿Y cómo resolvemos eso? Como x Por X ¿Factorizado? 4 menos cuánto? menos X. 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 Ya. ¿X vale cuánto? 0 y Puede ser y 4. 0 y 4. Entonces tenemos dos puntos críticos. Por lo tanto, x igual a 0, x igual a 4 son puntos críticos. Entonces va a ser creciente. No todavía. Lo creciente y decreciente vamos a analizarlo con el signo. ¿Sí? ¿Qué significaba punto crítico? Punto de inflexión, donde hace como un cambio raro. O sea, depende. No, Donde hay cambios de la pendiente. Y f' No, los puntos de críticos es a donde igual a producen 0, cambios. o f no es derivable en Coordenada x igual derivable a. puede eso. ser Ahí no está el derivable. punto. Donde la derivada vale 0 o la función no es derivable. ¿Sí? ¿Para qué nos servían los puntos críticos? Para ver el máximo Para mínimo. encontrar máximo mínimo relativo. Exacto, ¿cierto? Porque eso, ¿qué es lo que sabíamos? Que los puntos críticos eran candidatos, ¿sí? Candidatos. Son candidatos En extremos locales. a ser extremos locales. Y es súper importante tener presente eso, ¿sí? Que ayer estaba leyendo un paper de un estudio que hicieron de la enseñanza del cálculo diferencial. Miren, yo me preparo. Y había muchos profesores y alumnos que caían en ese error, ¿sí? Que el punto crítico pensaban que sí o sí tenía que ser un extremo, ¿sí? Y no, pues el punto crítico es, ¿qué cosa? Es que usted dijo en la clase, profe, lo puede serlo, pero para demostrarlo hay que verificarlo y puso signos de Sí, pues, no, exclamación. eso yo lo puse, pero es que por eso le hago hincapié en eso, ahora que lo vi que era un error común, ¿sí?
que el punto crítico es un candidato, un posible punto extremo, pero no tiene por qué serlo. Hay que verificar. ¿Ya? ¿Y hay algún tip, profe, por ejemplo, si nos salen muchos puntos críticos, como para no verificarlos todos, como para verificar uno y si alguno se parece, dejarlo así? Tengo que verificarlos sí o sí todos. No, hay que verificarlos todos, pero ahora van a salir con el criterio de la primera derivada. Miren. Ya. ¿Cuáles son los factores de la derivada? 4 menos X, 0 y 4. Los X, factores, X y 4 menos X. ¿cierto? ¿Dónde se hacían 0? En 0 y 4. En 0 y 4. 0 y 4. Entonces el X se hace 0 ahí y el otro se hace 0 acá, ¿cierto? Ya. El X, de ahí en adelante, ¿qué signo tiene? Positivo. Positivos. positivo, Y antes, Negativo. negativo, ya, el 4 menos X, después del 0, o sea, después del 4, perdón. Positivo. negativo, Negativo. ¿Positivo o negativo? Negativo. negativo, Negativo. Negativo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tomen el 5, por ejemplo. Si ustedes reemplazan el 5 acá, 4 menos 5 es negativo. ¿Sí o no? Ya. Y antes del 4, Positivo. Positivo. ya, el Ahora entendí la producto. tabla, profe. ¿Ahora entendiste la tabla? Sí, es que así como que se me hizo más fácil. Ya. Productos. Negativo por positivo. Negativo. Negativo. negativo, 0 por algo. 0. 0, Positivo por positivo. Positivo. 0. positivo, Negativo. Entonces ese es el signo de la derivada. Si la derivada era negativa, la función, ¿cómo era? ¿Creciente o decreciente? Decreciente. decreciente, Creciente. Si la derivada era positiva, Creciente. creciente, y si la derivada era negativa, Decreciente. ya, entonces, Profe, yo tengo una duda porque aquí ¿sí? dice que F es decreciente en Y, entonces F prima de X es menor o igual a 0, es decreciente, si es mayor o igual a 0 es creciente. A lo mejor lo noté mal. No te ¿Yo? entendí nada. no se Perdón. escuchó, No se Que, escuchó. ahí sí, Sí, ahí sí. yo tenía anotado que si F es mayor o igual a 0 es creciente y menor o igual a 0 es decreciente. Lo anoté mal, sería solo si es mayor, menor No, igual. no. Es que ahí sí, ayer también lo comentábamos. El igual puede ir o puede no ir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque piénsalo así, pues mira. Una función, ya, esa función, sin el punto, ¿es decreciente? ¿No? Sí. Sí, pues cierto, es decreciente. Y si yo le agrego el punto, ¿es decreciente? Sí. También. ¿Sí? En el otro lado, en esta parte, la función es creciente sin el punto. Y si yo agrego el punto, ¿es creciente? También. Igual. También. Entonces, a eso es lo que se refiere, porque en realidad puede ser mayor estricto o puede ser mayor igual. ¿Por qué? Porque el punto, si tú lo incluyes o no, no va a cambiar la naturaleza. ¿Sí? O sea, si tú incluyes esto, lo dejas vacío o lo incluyes, la función sigue siendo creciente igual. ¿Ya? Ya, gracias, profe. Entonces no es que esté malo, sino que puede ser de las dos formas. ¿Ya? Ya, entonces ahora, si la función decrece y después crece el punto, Mínimo. es un punto de mínimo, ¿cierto? Porque decrece, llega al punto y después crece, tiene que ser un mínimo local.
Entonces, F posee un mínimo local. Y un máximo local también. ¿Ya? ¿En dónde? Arriba. O sea, En X cuando igual después a, sube, después tiene que bajar de nuevo. sí, En 0, 0, o sea, en X0, y F pero nos posee, perdía la coordenada. eso sí, lo vamos a hacer ahora. Un máximo local, ¿en dónde? En 4. X igual a 4. 4. Cuando yo digo en, ¿me estoy refiriendo a qué cosa? El punto. La ubicación nomás en el eje X. ¿Dónde? Exacto. ¿Sí? Cuando alguien dice lo tengo en, es porque está diciendo la ubicación, ¿sí o no? Entonces, ahí posee los mínimos y máximos locales, o relativos, ¿ah? Es lo mismo. Ya, ¿cómo encuentro las coordenadas? Reemplazando el punto. Reemplazando la función. Eso en la función, la primera función. Exacto, es la función, ¿cierto? Entonces, para conocer el máximo y el mínimo, Profe, ahí tenemos el local y el global no es el mismo, ¿cierto? no, no es lo mismo. El local es cerca, el global es en toda la función. ¿Sí? Para conocer el máximo y mínimo local, evaluamos en la función. ¿Cuánto es f de 0? ¿Dónde está? Ahí. 0. 0. Pero ¿Cuánto es f de 4 ahora? 0. 10,6 parece. No sé. ¿Lo metiste en la calculadora? A ver, 4 al cuadrado, 4 por 4, 16, por 2, 32, menos un tercio de 64. 369, 96 menos 64 son 32 tercios, 33, 11, sí, 10,6666. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las coordenadas del máximo y el mínimo? Las coordenadas del mínimo local es 0, 0, ¿sí o no? Sí. Y las coordenadas del máximo local, 4 y 10,6. 4,10,6. ¿Ya? F es creciente ¿en qué intervalos? Veamos la tabla. ¿Dónde es positiva? El intervalo 0, 4. el Cero, 0, 4. Sin incluirlo. Cuando es 0 lo incluimos como positivo. ¿Cómo? Cuando es 0 lo incluimos como positivo porque, por ejemplo, ahí uso los dos abiertos. Sí. Entonces no van incluidos el 0 ni el 4. Es que a mí no me gusta incluirlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy en el 0 alcanzo el mínimo. ¿Sí? Pero en Ah, otras partes lo incluyen. Así que no. Si es que en alguna parte lo ven así, no está malo. ¿Sí? A mí en lo personal no me gusta incluirlo. ¿Por qué? Porque justo en esos puntos pasa algo especial. ¿Sí? Y f es decreciente sobre los intervalos. ¿Dónde es decreciente? el menos infinito, 0. Unido Unión 4, con el 0, más. ¿Unión con quién? del Ay, 4. 0, más infinito. Del 4. 4.
Me confundo con el de abajo. 4, profe. 4. Desde el 4 en adelante es decreciente. Sobre los intervalos menos infinito, coma 0 y 4, más infinito. ¿Sí? ¿Por qué los puse separados? Porque dije los intervalos. Entonces estoy haciendo referencia a más de uno. ¿Sí? Hubiese dicho él, hay que unirlo. O si hubiera hecho sobre nomás. ¿Sí? Sobre eso, unido eso. ¿Sí? Es más que nada un tema de lenguaje, como suene mejor nomás. ¿Ya? Pero tienes que tener presente que son en esos dos. ¿Ya? ¿Quedó claro ahora o no? Sí, profe. ¿Sí? Entonces estamos listos con eso. ¿Mm? La tercera derivada era nos indicaba la concavidad y un punto de inflexión, no. La segunda derivada. O sea, eso, la segunda derivada, Yes. una concavidad y punto de inflexión solamente. Sí. Eso era. Concavidad y puntos de inflexión, justamente. ¿Por qué? Porque el punto de inflexión es donde cambiaba la concavidad, ¿cierto? Y miren, pregunta. Tomando esta misma como ejemplo. A ver, ¿dónde está? 2x cuadrado. Era menos Sí, es que la otra. le cambié un poco el... A ver, déjame... Estoy inventando un ejercicio. Ahí. Esa función. ¿Cuál es su derivada? Dos más 2 más x cuadrado. x cuadrado. ¿Sí o no? ¿Cuándo la derivada es 0? Dándole. Nunca. 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 R nunca. No puede. Raíz de 2. No, no es raíz de 2. O sea, menos. Poní. Tiene que ser negativo y ninguno de negativo. Entonces, esto no tiene solución real, ¿sí o no? ¿Qué conclusiones podríamos sacar de eso? No va a tener ni máximo, ni mínimo, ni nada de lo que vimos recién. Ya, bien. Una es que no tiene máximo ni mínimo. ¿Por qué? ¿Por qué Es no? 0. Porque tiene que ser 0, ¿cierto? Vimos un teorema. Si la función tiene un punto, un extremo local, entonces ese era un punto crítico, ¿sí? Y acá no hay puntos críticos. O sea, los candidatos no existen. No hay candidato a extremo. Entonces, no posee extremos relativos. ¿Qué más? La derivada, ¿qué signo tiene? Sería positiva. Positiva. ¿Y qué significa que una función tenga derivada positiva? Su pendiente es positiva. Siempre. Creciente. Es creciente, Creciente. ¿cierto? F es creciente. Es monótona creciente. Profe, ¿cómo supo que la derivada era positiva? Me perdí. ¿Por qué es 0? No, porque este término Ay, ay, es mayor o igual a 0, ¿cierto? Y sí. si le sumamos 2, Ay. Si decía menos 2,
claro, ahí podíamos factorizar como suma por diferencia y es otro cuento. Entonces, eso quiero que también lo tengan claro. Que si es que una función no tiene puntos críticos, no puede tener extremos. ¿Sí? Porque los extremos siempre se alcanzan en puntos críticos. ¿Ya? ¿Cuál falta? Ah, acá está la otra hoja. Haga la 10, profe. ¿En serio? Sí, es que es como diferente a la que hemos venido haciendo, Bueno, según yo. sí, un poquito. Calcular B y C de forma que esa curva contenga ese punto y presente un mínimo en ese punto. Ya, primero, ¿cómo hago que contenga ese punto? Evaluar en X el menos 2 y igualar la 1 como Exacto, resultado 1. justamente, ¿cierto? Que esta curva contenga este punto significa que si yo reemplazo el X por menos 2, el resultado tiene que ser 1. Entonces, primero, evaluamos el punto. En la función. Y el B y el C lo dejamos como 0. No, el B y el C lo dejamos como B y C, simplemente. Menos 2 al cuadrado, más B por menos 2. Menos 2B ¿Sí? más C. Entonces, fíjense lo que nos queda aquí. Nos queda C menos 2B igual a menos 3. ¿Cierto? C menos Sí. 2B, esto es 4. 1 menos 4, menos 3. Entonces, aquí tenemos una ecuación para C y B. ¿Podemos despejar una de las dos? ¿La C o la Podría B? ser, sí, despejar una de las dos, pero vamos a lo que sigue. Sacar C menos B. Presente un mínimo. ¿Qué tenemos que hacer con la función para estudiar mínimos? Derivarla. Derivarla. ¿Cuál es la derivada? La derivada de x cuadrado, X. 2x. Eso. La derivada de b por x con respecto a x. B es un número, B. ¿ah? B ¿B nomás? B nomás, ¿cierto? ¿Y y la C. derivada de c? C. Eso es 0. ¿Cero? Cero. ¿Sí es un número? Es un Sí es número. un número. ¿Sí? XD. Ya. Entonces, aquí tenemos. Y ahora, para que x igual a menos 3 sea mínimo, ¿qué tiene que pasar con la derivada? En menos 3. ¿Menor que cero? No, Ahora, Debe ser 0. 0, ¿cierto? Debe ser igual a Debe 0. ser 0. Entonces, 0 tiene que ser 2 por menos 3 más b. Eso. ¿Sí o no? Sí. Sí. Ya. ¿Cuánto B vale tiene b? que ser 6. B tiene que ser 6. Y si b vale 6, ¿cuánto vale c? 3. 9. 9.
Listo. Ahí bueno. está. Eso era todo. Ya, estos ejercicios más adelante, cuando tengan cálculo numérico, les van a salir harto. ¿Sí? Así tener una función con parámetros, o sea, con números que no se conocen, y que les dan varias condiciones y ustedes tienen que armar la función. Por ejemplo, en este caso las condiciones eran que construyera este punto y que tuviera un mínimo en ese punto. ¿Sí? Ya. La otra parte de la guía, aquí está. Miren, el 11 es exactamente lo mismo. El 12 parece que igual. El 12 igual, sí, son más o menos lo mismo. La única diferencia en el 12, no es lo mismo, ¿no? Pensé que tenía una diferencia extra. ¿Ya? Profe, cuando dice tiene el máximo en el punto y dan las dos coordenadas del punto, o sea, es igual a la otra, pero se le agrega el otro número. Es que tenga es que esto les dice dos cosas, ¿eh? ¿Qué le está diciendo? Fíjense que aquí hay dos datos. La ubicación y el valor máximo. Exacto. Primero le está diciendo lo siguiente. Le está diciendo que f' en 1 vale 0. ¿Sí o no? Sí. ¿Y cuánto vale f de 1? 4. 4. Sí, esa es la diferencia. ¿Por qué? Porque aquí, como le están dando la coordenada del punto, significa que este punto está en la gráfica. ¿Sí o no? Y que esté en la gráfica significa justamente que f del primero es igual a el segundo. ¿Ya? ¿Queda claro eso que dije o lo repito? ¿Podría repetir, por favor? ¿Sí? Ya, es que le están dando las coordenadas del máximo. ¿Sí? Entonces, si le están dando las coordenadas del máximo, significa que la función pasa por ese punto. ¿Sí? O sea que se cumple eso. ¿Sí? Ahora, si el punto es un máximo, si es que yo evalúo en 1 la derivada, me tiene que dar 0. ¿Sí o no? Sí. Entonces ahí está esa otra condición. Entonces aquí lo importante es esta parte, porque aquí hay dos datos que si es que uno no está despierto, los pasa por alto. Ya miren, esta, la 13, es exactamente lo mismo que hemos estado haciendo. Determinar los extremos. Ya vimos cómo, ¿cierto? Derivada igual a 0, son puntos críticos. Y analizándole el signo, vemos si son máximo o mínimo, o nada. ¿Sí? Profe, Dígame. ahí en monotonía es cómo va la pendiente, ¿cierto? Sí, crecimiento, decrecimiento. Y la curvatura si es cóncava, convexa. Concavidad, justamente. ¿Sí? Y representar gráficamente es como, pucha, se alcanzó, por ejemplo, el máximo en -1, el mínimo en 2, el punto de inflexión en 1, por ejemplo, por decir algo.
Entonces aquí fue máximo, es así. Hasta ahí es cóncavo hacia abajo, después va a ser cóncavo hacia arriba y en 2 alcanzó el mínimo. O ya hagámoslo. Para que vean a lo que se refiere. Ya, solución. Extremos, ¿qué necesitamos para calcularlos? La primera derivada, La La derivada. primera derivada. ¿Cuál es la primera derivada? de 3x cuadrado menos 18x más 24. Que sería lo mismo, decir 3 factor de x cuadrado menos 6x más 3 por, ¿cuánto da 24? ¿3 por 8? Por 8, sí. Ya, ahí está la primera. Como nos piden la concavidad, calculemos al tiro la segunda derivada. ¿Para qué vamos a estar haciendo todo separado? ¿Cuál es la segunda derivada? ¿6x menos 18? Menos 18, que sería lo mismo, 6 factor de x menos 3. ¿Sí? Ya, la primera derivada, ¿dónde se Profe, ¿cómo asocia? sacó la segunda derivada? Me perdí. ¿Derivar esto? Ah, eso, yo pensé que el paréntesis del lado. Ya. O sea, igual podría ser, pero después se multiplica por 3. Ya, primera derivada igual a 0. ¿Cuándo pasa eso? ¿Cómo se factoriza el paréntesis? En dos paréntesis chicos, por así decirlo, en dos x y sería Menos 4 menos 2. Menos 4, súper. Menos 4 y menos 2, ¿cierto? Menos 4 por menos 2 da más 8. Y menos 4 más menos 2. un 8, lo veía como un 3. Ah, ahí está. ¿En serio? Me quedo como 3. A ver, hagámosle el... Ahí está. Ya, entonces, ¿dónde se hace 0 la derivada? En 4 y en 2. ¿Dónde se hace 0 la segunda derivada? En 3. 3. Ya, hagamos nuestra tablita. Voy a ubicar el factor x menos 4, el factor x menos 2. Oh, que chueca la última. Ya ahí. 6 por x menos 3. No, voy a ordenarla de otra forma. Analicemos primero la derivada, después vemos la segunda. Entonces, ¿dónde se hacía 0 la primera? En 2 y en 4. Y agreguemos también el punto donde se hace 0 la segunda derivada. ¿Sí? Ya, ¿dónde es 0x menos 4? En 4. 4, ¿cierto? 4. ¿Qué pasa hacia la derecha? Positivos. Y antes, Negativo. ya, el x menos 2. Se hace 0 en 2. Para la derecha, Positivo.
Y antes, Negativo. negativo. Ya. Fíjense, la derivada es 3 por esos dos factores. Entonces, menos por menos, Más. más. Y si lo multiplico por 3, Positivo. sigue siendo positiva, ¿cierto? Sí. Ya. Si uno de los factores es 0, el resultado es 0. ¿Sí? ¿Están de acuerdo que este 3 no me va a afectar el signo? Sí, porque el positivo es como neutro, por así ¿Sí? decirlo. Pues positivo es como neutro para los signos, ¿cierto? Entonces, menos por más, y si lo multiplicásemos por 3, sigue siendo... Ay, ¿qué dije? Menos por más es menos, ¿sí? Y si lo multiplicamos por 3, sigue siendo menos. Si uno de los factores es 0, el resultado es 0. Y positivo con positivo, positivo. Conclusiones. Aquí la función, antes del 2. ¿Cómo es? Creciente. Creciente. Después del 2 hasta el 4. Decreciente. Después del 4. Creciente. Nuevamente. Ya, pues ahí podemos saber intervalos de crecimiento, de decrecimiento, máximo local, mínimo local. ¿Sí o no? Sí. Y la segunda derivada, analicémosla ahora. ¿Dónde se hace 0? 3. Aquí se hace 0. Voy a echar un poquito. Después del 3, hacia la derecha, ¿qué signo tiene la segunda derivada? Ahí está la segunda derivada. Positivo. Positiva, ¿sí o no? Después del 3. Y antes del 3, Negativa. negativa. Negativo. Ya. Si la segunda derivada era negativa, la función era Cóncava hacia abajo. y si Y la era otra cóncava positiva, hacia arriba. entonces este punto, ¿qué tipo de punto es? Cambia de la concavidad. Punto de inflexión. Flexión. Punto de... Este punto de acá, ¿qué era? Máximo. Máximo local Máximo. Sí. Local. o relativo, es lo mismo. ¿Y el de acá, qué era? El 4. Un mínimo. Mínimo local. Ya, entonces, las conclusiones se las dejo a ustedes, porque ya las dijimos todas, ¿cierto? ¿Dónde crecía, dónde decrecía? ¿Dónde alcanzaba los máximos y mínimos locales? ¿Y cuál era punto de inflexión? ¿Sí? Ya, la función, ¿dónde está? Ahí arriba. X cubo menos 9x cuadrado. X cubo menos 9x cuadrado más 24x. ¿Cuánto es f de 2? Que es donde alcanza el máximo. Serían 8 menos 9 por 4 son 36 y 48. ¿Cuánto da eso? 48 menos 20. 36, 12, 20. Entonces, ahí está la coordenada del máximo local, 2,20. ¿Sí? ¿Cómo encontramos la coordenada del mínimo?
Lo mismo reemplazando con el otro punto. Con el otro punto, el 4, ¿cierto? Porque esos eran los puntos, ¿sí o no? El máximo se alcanzaba en 2, el mínimo se alcanzaba en 4. Ya. ¿Cuánto es f de 4? 4 al cubo, 64. 64. 9 por 4 al cuadrado, 9 por 16. 144. 144. Y 4 por 24, 96, ¿cierto? Resultado, 96 más 64 son 160, menos 144 son 16. 16. Sí. Entonces, f de 4 es 16. F de 3, que es el punto de inflexión, para saber dónde ubicarlo. 3 al cubo, 27. Menos 9 por 9, 81. Más 24 por 3, 2, 4, 6, 72. 27 más 72 son 99, menos 81 son 17. Creo. 18. A la de la rápida. 7, 8, 9, sí, pues 99 menos 81, 18. Ya, pues ahí tenemos un montón de información, pues chiquillos, miren. Intentemos más o menos graficar la cuestión. Aquí está el 2. Aquí, no, hagámoslo. No a escala porque si no, no nos va a quedar. El 2, el 3, el 4, ¿sí? En 2, ¿cuánto alcanza? 20. 20. En 3, ¿cuánto alcanza? 16. ¿En 3? 18. 18. 18. ¿Y en 4? 16. 16. Dije que no lo estaba haciendo a escala. Este punto, ¿qué tipo de punto era? El máximo. Máximo. Máximo O sea que red. la función va a ser algo así. ¿Sí? Bueno, más pronunciado de hecho. Ah, ¿y cómo era? ¿Cóncava para dónde? Hacia abajo tendría que ser. Hacia abajo, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando llegábamos al punto de inflexión? ¿Qué pasa con la Pequeño cambio. concavidad? Cavidad hacia arriba. Tiene que ir para arriba. ¿Ya? Y después que llegamos al mínimo, ¿qué tiene que empezar a hacer la función? Crecer. Crecer. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque en este pedacito es cóncava hacia arriba. Entonces tiene que seguir creciendo. Acá llega al mínimo, ¿qué tiene que hacer después? Si es cóncava hacia abajo. De crecer. Listo. Queda bonito, ¿no? No, no queda tan bonito. Entonces, eso es lo que pedían. A eso se refiere con representa gráficamente la función f. Sí, porque con la información de intervalos de crecimiento, máximos y mínimos locales, puntos de inflexión, concavidad, uno ya tiene una idea de cómo es. ¿Sí o no? ¿Qué pasa si ustedes le agregan, por ejemplo, no sé, para que quede más completa la gráfica?
intersección con el eje X, intersección con el eje Y. ¿Cómo se sacaban esas? Para encontrar la intersección con el eje X se reemplaza por 0. Y igual a 0, O ¿cierto? sea, perdón, y igual a 0. Y en el otro se reemplaza la X en 0. Exacto. ¿Sí? Entonces también podrían agregar eso, si es que uno quisiera hacer una gráfica más bonita, o más exacta, o precisa. ¿Sí? ¿Dudas con esto, chiquillos? ¿Quedó claro, no? Está claro, profe. Claro. Ya. Y como último, quiero hacer el 14. ¿Sí? Ese lo tenía presente porque es un problema de aplicación bastante completo. El consumo de luz en miles de pesos de una vivienda en función del tiempo transcurrido nos viene dado por esta función, f de t igual a menos 15t cuadrado más 2t más 10. Pero dice que el t está entre 0 y 12, ¿sí? No es cualquier número real, es solo 0 y 12. ¿Ya? Primero nos pregunta, ¿en qué periodo de tiempo aumenta el consumo y en cuál disminuye? ¿Qué nos están preguntando con esto? La derivada, la primera derivada. La primera derivada, pero ¿qué? O sea, si es creciente, decreciente. Eso, El máximo ¿cierto? y el mínimo. Máximo y mínimo. Y nos Según preguntan yo, la dónde aumenta pendiente, la pendiente. ¿Sí? Súper bien. Donde aumenta es donde va creciendo, ¿cierto? O sea, donde es creciente. ¿En cuál disminuye? Es cuando va decreciendo. ¿Sí? Entonces, derivada. ¿Cuál es la variable independiente aquí? ¿El 10? No, la variable independiente. Porque antes era la X, Ah, la T. la T. la T, ¿cierto? Entonces, las derivadas en este ejercicio son con respecto a T. ¿Sí? Eso tienen que tenerlo presente. ¿Cuál es la derivada respecto a T? Menos 30t Menos 30t. más 2. ¿Cuándo se hace cero la derivada? Cuando t vale 1, 15, menos 1, 15, 1 o 1, 1 dividido en 15 avos. 1 dividido en 15. ¿Sí? Ya. ¿Qué periodo aumenta y el consumo en cuál disminuye? Veamos. Po. Está facilito el análisis porque tiene un puro factor la derivada. ¿Cierto? con mayores que 1 dividido en 15 es decreciente y con los menores que eso es creciente. Entonces aquí se hace cero. ¿Qué pasa para la derecha? ¿Me habían dicho? ¿Positiva o negativa? Negativa, negativa. Negativa, ¿cierto? Por ejemplo, si fuera 1, 2 menos 30 es negativo. Negativo. ¿Y para la derecha? Positivo. Positivo. Ya. Entonces la derivada, antes del un quinceavo, creciente o decreciente.
Antes Creciente. es creciente. Creciente. Y después, Después de crecer. Decreciente. entonces, ¿cuál es la conclusión? ¿En qué periodo de tiempo aumenta el consumo? Desde 0 hasta 1 dividido en 15. Bien, súper. ¿Por qué desde 0? Porque está restringida. Justamente nuestra función no es en todos los reales. Y si quieren aquí le colocan, porque en el 0 no pasa nada especial, así que si quieren lo incluyen. ¿Sí? ¿Y dónde disminuye? Desde 0 hasta el 12. ¿Desde dónde? De un Ah, no, 15 perdón, me hasta el equivoqué. 12. De un 15avo. Justamente. Un quinceavo hasta el 12. Y en el 12, como les decía, no pasa nada especial, así que si quieren lo incluyen. ¿Sí? Como les decía hace un rato, yo el punto donde se alcanza, en este caso, este máximo o mínimo, Máximo. máximo, ¿cierto? En t igual a 1 partido por 15, f alcanza un máximo local. ¿Sí? Entonces, ese yo no lo incluyo en los intervalos de crecimiento y decrecimiento. ¿Por qué? Porque justo en el punto pasa algo especial, que es esto. ¿Sí? Pero no está malo incluirlo. Sin embargo, en el 0 y en el 12 no está pasando nada. ¿Sí? No hay nada interesante que decir de ellos, por eso lo agregué. ¿Ya? Pero vuelvo a repetir, eso es simplemente criterio. Puede que, no sé, después lleguen a otro cálculo que el profe lo incluya y no es que esté malo. Ya. Listo, tenemos dónde aumenta y dónde disminuye. Primera lista. ¿En qué instante se produce el consumo máximo? ¿En qué instante será? ¿Mm? En el Un quinceavo. máximo local. ¿Ya? Sí. Pero, ojo, ahí, ojo. ¿Los máximos locales eran globales? Ah, no. No necesariamente, ¿cierto? Ya, No pero después necesariamente. vamos a analizarlo. Ya. Y mínimo. ¿Qué pasa? ¿Hay consumo mínimo? Podría ser en 12 nomás porque va decreciendo todo el rato hasta 12. Después no puede crecer menos, más. Ya, pero es que antes creció. Y si creció más de lo que decreció. Habría que evaluarla en 0 y en 12 y ver cuál de los dos es el mínimo. Súper bien, súper. Justamente esa era la conclusión que quería que llegaran. Miren, antes de concluir ese ejercicio, les voy a mostrar dos ejemplos gráficos. Esa función está en un intervalo acotado, ¿sí o no? Igual que en el caso anterior del problema. Ya, esa función tiene máximos locales. Sí. ¿Cuáles? Sí. No sé, pero Hay uno ahí, como en la es parte negativa. local y mínimo. Ya, ¿dónde hay máximos locales? Ah, ¿Dónde? en A. Antes Ya. del 0, por ahí nada, claro. ¿Ahí nomás?
¿Qué pasa acá? Es donde finaliza la... ¿Y este punto es máximo local? Mira, si yo tomo un pedacito de función, ¿es el más grande? Ah, sí, igual. ¿Tiene mínimos locales? El B y el C. El B y el C. Entonces, ¿qué es lo que ustedes pueden notar? Estos se sacan con derivada igual a Derivada. 0. ¿Y estos cuáles son? Al reemplazar la función. Los bordes del intervalo, Esa ¿sí es o la no? función. ¿Son los bordes? Ya. En este mismo problema, ¿hay algún máximo global? ¿Hay algún punto que sea más grande que todo el resto? Sí, el máximo, nuestro máximo local a la vez el máximo global. Exacto, ¿sí? O sea, de estos dos máximos locales hay uno que es global. ¿Hay mínimos globales? El B. Este, ¿cierto? Aquí, eso es lo más chico que llega. Ya. Segundo ejemplo. Casi lo mismo, pero así, miren. A, B, C y D. ¿Cuáles son máximos locales? B y El D. B y el D. B y D, ¿cierto? Ahí alcanzan máximos locales. Mínimos locales, Ahí sí. máximos globales. D nomás. ¿Dónde alcanza el más grande? D. Mínimos globales, Un lado. el A. Entonces, ¿a qué es lo que quiero llegar? Cuando nosotros tenemos funciones que están restringidas a un intervalo, siempre vamos a alcanzar máximos globales y mínimos globales. ¿Sí? Entonces, las funciones restringidas a intervalos de esa forma alcanzan extremos globales. Ya. ¿Dónde pueden alcanzar los extremos globales? Podría ser ¿en dónde? En puntos críticos, podríamos decirlo. O bien, esta es la parte que me interesa. ¿Dónde también puede alcanzar el máximo o el mínimo? En el final de la... En En el el final borde, o en el comienzo, los extremos. en los bordes del intervalo. Las funciones restringidas alcanzan extremos globales, ya sea en un punto crítico o en los bordes del intervalo. ¿Sí? Entonces, ahora, este problema que estábamos resolviendo, ¿cuál es la gráfica de esta función?
Una parábola. Una parábola, ¿cierto? ¿Para dónde es cóncava? Hacia abajo. Hacia abajo. ¿Cómo lo saben? Porque Porque la el N signo negativo. Este, ¿cierto? Negativo. Y si ustedes Y también se ve por la derivada y eso mismo. Si ustedes ven se la puede deducir. segunda derivada, ¿cuál es la segunda derivada? Sería negativa. Menos 30, ¿cierto? Todo negativo abajo. Ya, entonces, ¿cuánto vale f de 0? Ustedes reemplazan en 0, 0, 0, 10. 10. Si ustedes reemplazan en 12, no, da súper negativo, ¿o no? 12, sí, da. Yo creo que se fueron Harto negativo. muy negativo, ¿cierto? Entonces esto hace algo así. Y por ejemplo, supongamos que llega el 12. Entonces la pregunta es, ¿alcanza máximo, consumo máximo? Sí. ¿Cierto? ¿Dónde? En el. No sé cuál era el punto, no me acuerdo. 1 partido 15. En uno dividido en 15. Y aquí contesto la pregunta que hice hace un rato. Dije, este punto es un máximo local, pero no sabemos si es máximo global, ¿se acuerdan que lo dije? Sí. Ya. Sí. Mirando esto, ¿es máximo global? Sí. Y Sí, pues, ¿cierto? Sí, global y local a la vez. Global y local a la vez. Ya. ¿Y cuál sería el mínimo global y local? Los locales son 2, En 12. ¿cierto? Pero ¿cuál es el mínimo global? En X12. 2. 12. ¿Sí? Y mínimo. Y represente gráficamente la función, eso ya está hecho, o sea, una parábola nomás, no tiene mucho brillo. Entonces, ¿qué fue lo importante de este problema? ¿Qué es lo que aprendieron nuevo de este problema? Justamente, que cuando las funciones están restringidas a un intervalo, después de nosotros encontrar los máximos, o mejor dicho, los puntos críticos, ¿sí? Puede que los extremos también los encontremos en los bordes, ¿sí? Del intervalo. Entonces hay que hacer esa comparación. O sea, esto es una parábola y lo podemos graficar, pero ¿qué es lo que nosotros deberíamos hacer? Deberíamos decir, f de 0 igual a 10, f de 12 igual a tanto, f de 1 partido en 15 igual a tanto. Y ahí ver cuál es el más grande y cuál es el más chico. ¿Sí? Por ejemplo, este va a salir como menos harto, menos 40, pongamos. Y este debería salir más de 10, debería salir 11. ¿Ya? Eso que están en cuadro es inventando un número. Entonces, ¿cuál sería el máximo global? Haciendo la comparación de los tres. Menos 40. 11. Máximo, no mínimo. ¿Sí? Máximo es ese. ¿Cuál es el mínimo global? ¿Cuál es el más chico? Menos 40. Menos 40, ¿cierto? Entonces, eso. Si ustedes tienen funciones restringidas de intervalo, cuando hagan el análisis de máximo y mínimo, tienen que comparar con lo que está en los bordes. Eso es todo. ¿Ya? En la tarde vamos a seguir haciendo problemas. ¿Sí? Problemas de estos.
que sería lo que nos quedaría, ¿vale? Vale, profe. Ya, pues chiquillos, los dejo para que aprovechen de ir a comer algo, a hacerse almuerzo, no sé. Profe. Nos vemos. Ya, chau, chau. Fe. Ahora les